Los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar en un par de minutos. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de IBM Data Stage, luego webinar de it-latino.net. En un par de minutos comenzamos. Aló. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, ¿me escuchas? Sí, te ¿Aló? escucho. Te escucho. ¿Pones A la ver, cámara? perfecto. ¿Pones la cámara? Sí, sí. A ver, un segundito. ¿Te has comprado los auriculares? Sí, tengo los auriculares. Estoy con el micrófono. Cierra. Permíteme un segundito. Sí. Bueno, pues ya veis que estamos ya con Miguel por aquí. Miguel. Ya. Ok. Miguel, Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ponte la cámara. A ver, estoy activando la web. Listo. Exacto, vale. A ver cómo... Sí. Ya te estamos viendo. A ver ¿Estamos bien? cómo... A ver si te escucho bien. Creo que te escucho bien. ¿Eh? Sí, esos cascos son perfectos. Fantástico. Perfecto. Vale, pues espérate, presento la sesión y te doy paso, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, este es un nuevo webinar de it-latino.net. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona. Os doy un par de pinceladas, un par de apuntes logísticos que algunos de vosotros ya conoceréis. Durante unos 45 minutos, 60 minutos, el presentador hará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podréis hacer levantando la mano y haciéndolas por micrófono o escribiéndolas en el chat. Desde ya podéis escribir en el chat para que leamos vuestros comentarios, vuestras opiniones o vuestras preguntas. Y luego os trasladaremos las que sean para Miguel a Miguel. Ya sabéis que tenemos con nosotros a Miguel Seclén. Él nos habla desde Lima. Es un experto en IBM Data Stage con el que vamos a celebrar una serie de cursos online alrededor de la herramienta. Y en este webinar de hoy nos va a hacer una introducción general a la herramienta y nos va a explicar también un poco, bueno, pues de qué va el curso. A ver, Miguel, te estamos escuchando bien. ¿Qué tal estás? Gracias, Daniel. Buenos días. Desde Lima les saludo. Y bueno, gracias por la introducción. El Fantástico, curso Miguel. Te de voy Dates. a, te voy a pasar la presentación, Miguel. Tienes que aceptar mostrar tu pantalla. Ok, Cuando veamos tu pantalla yo te lo digo. ok. Ahí está, perfecto. Pues adelante, Miguel, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Buenos días desde aquí, desde Lima. Buenas tardes para ustedes allá. Bueno, como les comentó Daniel, el curso que hoy vamos a revisar es InfoSphere Data Stage. Quisiera presentarme inicialmente, mostrarles un poco de mi experiencia y cómo he trabajado utilizando esta herramienta. Yo ya tengo 14 años de experiencia utilizando Data Stage, desde las versiones casi iniciales y hasta la más reciente, que es la versión 9.1. Los proyectos en los cuales he trabajado utilizando esta herramienta son realizando instalaciones, upgrade de versiones de servidores de Information Server, migración de datos, integración de sistemas, migrando procesos de Data Stage de versiones anteriores a las versiones más recientes, certificación de jobs, realizando profiling de datos, aplicando técnicas de calidad de datos, governance y gobernanza de datos y de procesos.
también me he dedicado a realizar dictados de cursos oficiales de IBM, en los cuales ya tengo acumulado más de 500 horas de dictado de las herramientas de DataStage. En el Perú, muchos de estos clientes son clientes empresas grandes, y también he dictado un curso en Argentina para otra empresa también bastante reconocida. Cuento con certificación de IBM de uso de las herramientas, en este caso DataStage, Information Analyzer, que también es otra herramienta de la suite, y Quality Stage, que se encarga de todo el tema de calidad de datos. Eso es inicialmente mi presentación, y bueno, quisiera pasar ya directamente al curso en sí. Este curso está pautado para 24 horas, las cuales se pueden subdividir dependiendo de la cantidad de sesiones por hora que se quieran realizar. Quisiera mostrarles unas láminas de lo que comprende el curso completo, y luego procederé a ingresar al temario acotado para poder revisarlo en detalle. Miguel, muestra otra vez la cámara, a ver si, porque se estaba paralizando un poco. Los objetivos del curso. Muestra otra vez la cámara. Coméntame. ¿Ya? Ahí está, perfecto. ¿Ya? Adelante. Si te la quito okay. es porque no la vemos bien, ¿eh? No te preocupes, tú sigue hablando. No. Perfecto, no hay problema. Ok. Los temas que comprenden el curso corresponden a características sobre Information Server. También se comenta sobre la arquitectura, cómo administrarlo, la arquitectura del motor paralelo con el cual trabaja DataStage, las características propias del producto, cómo desarrollar jobs, cómo construirlos. También vemos los temas de importación de metadata de distintas fuentes, sean bases de datos, aplicaciones empresariales, inclusive hasta archivos planos. El tema de parametrización es bastante importante, cómo trabajar la parametrización con los jobs de DataStage, cómo acceder a archivos secuenciales y archivos dataset, que son archivos propietarios de la herramienta, acceso a bases de datos, cómo manejar el tema de combinación de datos, cómo combinar datos de distintas fuentes, cómo trabajar el ordenamiento, agregación y deduplicación de registros. También vemos los temas de transformación a través de funciones que ya vienen incorporadas en la herramienta y reglas de negocio que podemos aplicar en nuestros procesos utilizándolas. También vamos a ver lo que es preparación de mallas de ejecución, cómo definir secuencias de ejecución, controles, para poder monitorear estos procesos que hemos desarrollado, que es justamente el siguiente punto, ¿no? Monitoreo y schedule de procesos, cómo revisar que está correctamente ejecutado, ver logs, programarlos en la herramienta. El manejo del repositorio también es importante, vemos qué componentes componen la herramienta, qué podemos utilizar, cómo hacer el mantenimiento de los mismos. Hay un punto bastante importante, las mejores prácticas recopiladas tanto a nivel de experiencia personal como lo que recomienda IBM, que es el dueño del producto, y bueno, también el desarrollo de un caso. Vemos un caso de punta a punta para poder identificar cómo es la construcción de la solución utilizando DataStage. En esta oportunidad el temario del webinar es un poco más reducido, pero vamos a ver muchas de las características importantes de la herramienta. Tenemos 8 puntos, los cuales les menciono. Lo primero voy a presentarles el producto, las características funcionales, la topología de la instalación, cómo podemos trabajar con esta herramienta. Vamos a hacer un overview del entorno de desarrollo. Haremos unas pruebas de conectividad para que vean la facilidad de poder trabajar con fuentes de datos. Crearemos procesos de extracción, transformación y carga. Veremos un poco de la administración del ambiente y vamos a ver unos laboratorios y unos ejercicios para que puedan familiarizarse con la herramienta. Para empezar, la presentación del producto DataStage es parte de una suite de Information Server. La suite de Information Server se compone de varios pilares, en las cuales DataStage es la que se encuentra enmarcada en el círculo en la parte de transformación, que lo que va a realizar es combinar información, reestructurarla,
procesarla y todo lo que conlleva ese concepto. La herramienta puede trabajar de manera independiente o también trabaja con las demás herramientas de la suite. Por ejemplo, la parte de calidad de datos puede trabajar directamente con la parte de delivery, que corresponde, por ejemplo, Federation Server, CDC, la parte de limpieza con Quality Stage, y entre todas ellas pueden compartir metadata a través del repositorio que también utiliza DataStage. ¿Qué es DataStage? DataStage es una herramienta que me permite integrar, transformar e integrar datos, ¿okay? Que se puede extraer desde las distintas fuentes y que pueden ser depositadas en los destinos que necesitemos. Inclusive puede trabajar conectado a bases de datos y también aplicaciones empresariales. DataStage es una herramienta de diseño visual. Ahora, la herramienta en sí es muy amigable, es bastante sencillo, el uso de codificación es bastante reducido, todo se centraliza en el uso del mouse, arrastrar y pegar, conectar, configurar, bastante sencillo. La herramienta me permite construir procesos utilizando componentes que se pueden reutilizar entre distintos jobs, que es la unidad de desarrollo. Esta funcionalidad también se potencia con el uso del repositorio de metadatos, que va a contener todas las estructuras de las fuentes, destinos y también los componentes que se pueden utilizar dentro de la herramienta. El desarrollo dentro de DataStage se puede también trabajar en base a equipos. Muchas personas pueden trabajar en el mismo proyecto, compartiendo componentes, desarrollando jobs. Se entiende que este desarrollo implica cierto nivel de control a nivel de componentes, de modificación en simultáneo y más que nada la facilidad de que puedan compartir dentro del proyecto los componentes que están desarrollando entre ellos. Y también la facilidad de poder trabajar con toda la gama de fuentes de información que, como lo mencioné inicialmente, puede realizar la herramienta. Con DataStage, ¿qué es lo que podemos hacer? En el gráfico podemos ver un desarrollo en el cual se está construyendo accesos hacia distintas fuentes de datos. Quisiera indicarles que cada uno de estos stage, como se les conoce dentro de la herramienta, está conectándose a una fuente distinta de base de datos. Acá tengo, por ejemplo, un DB2, un Oracle y este es un SQL Server. Esto de aquí, realizarlo en cualquier otro tipo de herramienta conllevaría un esfuerzo superior, debido a que si es que lo realizáramos utilizando el lenguaje de programación, cito un caso, por ejemplo, un store procedure en alguno de estos repositorios, conllevaría primero a realizar una extracción de las fuentes, llevarlas a un archivo probablemente plano, levantarlos en una tabla temporal en el repositorio final donde se va a realizar y ahí recién realizar los procesos, los cruces, las validaciones. Con DataStage no es necesario realizar esto. DataStage, cuando está completamente configurado con las bases de datos que va a trabajar, va a poder conectarse directamente y trabajarlos como si entre todas estuvieran conectándose a la misma fuente. No hay ningún problema. Esto me permite una flexibilidad para la construcción. Me reduce también el skill del desarrollador a nivel de la base de datos o de la herramienta con la que usualmente se realizaría este tipo de procesamientos. Tenemos un diseño top-down que viene de la parte de alto nivel y luego a nivel de detalle configurando cada uno de los stages. Dentro de estos procesos podemos aplicar transformaciones, limpieza de datos y también integrarlos desde los distintos sistemas que se utilizan. Podemos aplicar desnormalización de datos y realizar agregaciones desde las fuentes que estemos utilizando. También nos permite desplegar estos procesos mediante la ejecución y monitoreo de los jobs, también administrar, controlar los proyectos que se construyen, reutilizar los objetos que se construyen, que se definan, administrar todos los procesos, visualizar y generar reportes de metadatos,
compartir componentes, generar reportes de seguimiento y tener un manejo activo de la metadata compartida. Características funcionales de la herramienta. Ya he mencionado varios puntos dentro de las anteriores láminas y bueno, muchos de estos puntos se repiten aquí, ¿no? Tenemos una plataforma telepotente y escalable. También la herramienta está preparada para soportar los temas de Big Data y Hadoop, integración de datos prácticamente en tiempo real y en modo batch también las manejamos, gestión de cargas de trabajo y reglas de negocio. La herramienta en las versiones más recientes ya maneja el concepto de workload para optimizar los procesos y los recursos del hardware, y la facilidad de uso que definitivamente es la que marca la diferencia al momento de utilizar la herramienta y compararla versus otras maneras de desarrollo. Quisiera mencionar la parte de escalabilidad en este caso. La escalabilidad a nivel de la herramienta viene a ser cómo mi proceso se comporta cuando mi servidor incrementa los recursos de los que es disponible. Por ejemplo, aquí en la parte que voy a mostrar, tengo un proceso en DataStage en la cual tengo una fuente de datos, un proceso de transformación, otro proceso de enriquecimiento, un proceso de carga y finalmente a la tabla destino, que probablemente pueda ser un warehouse, un RP o un destino similar. Si nosotros inicialmente trabajamos con un servidor de esta característica, que puede ser un uniprocesador, el proceso se comporta de manera secuencial, es decir, realiza primero la extracción, luego el siguiente proceso de transformación, enriquecimiento, carga hacia el repositorio. Si nuestro servidor incrementa su capacidad de procesamiento de recursos como un SMP, es decir, tener más procesadores, más memoria, el DataStage lo que va a trabajar es utilizar el procesamiento en paralelo, tal como está definido en el servidor. Si este servidor a su vez incrementa la capacidad de procesamiento, el servidor DataStage también automáticamente va a utilizar toda la potencia trabajando en modo paralelo. Esto se logra sin tocar ninguno de los procesos ya construidos. Los procesos no se tienen que modificar para nada, solamente se configura el servidor DataStage para que el motor de DataStage trabaje utilizando los recursos del servidor. Esto obviamente cada una de estas esquemas me va a proporcionar una mayor performance respecto al anterior, pero lo importante es que nuestros desarrollos no tienen que tocarse para nada. La conectividad, como en algún momento les indiqué, puede conectarse a bases de datos, aplicaciones empresariales, a través de componentes, por ejemplo, de lo que es replicación, Chain Data Capture, y para lo que corresponde a las bases de datos más comerciales del mercado, Sybase, Oracle, SQL Server, se conecta de manera nativa a través de los clientes que se instalan dentro del servidor de DataStage. ¿Cómo manejar la parte de instalación? En este caso, para esto deberemos definir la topología. Antes de definir la topología debemos conocer cómo está organizado Information Server. Cuando vamos a instalar DataStage debemos definir cómo va a ser todo el tema de la instalación de Information Server, que viene a ser la suite con el componente de DataStage. La suite está compuesta de 4 capas lógicas. Primero, la capa cliente, que se considera una de las capas que se va a instalar dentro de las estaciones de trabajo, puede ser una laptop o una PC de escritorio. La capa del repositorio de metadatos, que corresponde a una base de datos donde se va a almacenar todo lo referente a metadata de fuentes, componentes que se construyen, los jobs, información operacional y todo lo referente al repositorio. La capa de servicios, que corresponde al servidor WAS, que es el que se monta para poder utilizar la herramienta de la suite. Y la capa de motor, que corresponde propiamente al motor de transformación ETL. Estas 4 capas lógicas se pueden instalar en 2 equipos. Por ejemplo,
la capa cliente por un lado y el resto de las capas en otro más, un servidor, en 3 equipos, 4 equipos, dependiendo de nuestra arquitectura, podemos definir cómo vamos a trabajar la arquitectura de nuestro servidor. Hay unos puntos para considerar para el momento de definir la arquitectura. Por ejemplo, la cantidad de ambientes. Se recomienda que cada ambiente contenga su propio servidor, su propio ambiente. Por ejemplo, si manejamos los ambientes de desarrollo, testing, quality assurance, producción, etcétera. También si es que va a haber temas de alta disponibilidad, DataStage, en este caso Information Server, maneja el tema de alta disponibilidad para lo que es el ambiente productivos. ¿Qué productos de la plataforma vamos a instalar? Como les indiqué, Information Server es una suite que tiene muchos otros productos aparte de DataStage, por ejemplo, Quality Stage, Information Analyzer, Metadata Workbench, Business Glossary. La cantidad de productos que yo voy a instalar también me va a impactar en el momento de definir la arquitectura. Otro punto importante es la cantidad de desarrolladores para poder determinar qué tan potente tiene que ser el hardware que voy a utilizar para, por ejemplo, los procesos de ejecución, durante la ejecución de procesos, durante el desarrollo, también los procesos que se van a ejecutar, también es otro punto importante. Si vamos a construir muchos procesos, debemos tener un buen hardware que me pueda soportar el volumen y el tiempo de procesamiento que va a haber. Cuánto volumen de datos vamos a trabajar, complejidad de los procesos, etcétera. Son varios puntos y estos son los más importantes que analizamos al momento de definir la arquitectura y probablemente en este caso recomendar un hardware. Por eso se recomienda tener en cuenta estos puntos y también realizar un sizing operacional en este caso para poder determinar cuál va a ser el hardware final para poder alojar un servidor de Information Server que pueda responder a los requerimientos actuales y también tener una proyección en el futuro del avance del uso de la herramienta. Aquí justamente tenemos un gráfico en el cual vemos las topologías que podemos utilizar para instalar. Por ejemplo, en el cuadro que estoy señalando en este momento, tenemos la capa cliente, que esté en una computadora, que en este caso puede ser una laptop, y el resto de capas se encuentran en otro servidor. En este caso en el computador ve que es un servidor donde se va a encontrar las 3 capas, que son la capa de motor, la capa de servicio y la capa de repositorio. Eso es una de las formas en que podemos instalarlo. Tenemos otra en la cual se denomina 3 capas, donde la capa del cliente se mantiene en una máquina distinta, que en este caso es una PC escritorio, una laptop, como indiqué. Y en 2 servidores tenemos separados la capa de motor, la capa del engine en otro servidor, y la capa de servicios y la capa de repositorio en otro servidor. Estas 2 computadoras van a trabajar conjuntamente para poder utilizar los recursos de ambos servidores para poder trabajar con los procesos que construyamos. En el tercer caso tenemos 4 capas en la cual cada una de las capas tiene un servidor independiente. Esto se recomienda en caso se tenga hardware disponible para poder trabajar o si fueran instalaciones de dimensiones grandes. Esto me permite tener independencia para poder trabajar dependiendo de la cantidad de recursos con los que cuente. Existe una capa en la cual se puede trabajar todo junto. Esta topología funciona en un ambiente que sea Linux o Unix. En un ambiente en Windows, yo podía tener todo esto en una sola capa, en un solo servidor, porque el cliente es Windows. Entonces, al ser DataStage, servidor y componentes todo en Windows, también puedo instalar en esa misma computadora el cliente, ¿no? Ese sería el único caso en el cual todos los componentes están en el mismo equipo. En este caso vamos a ver un poco el overview del entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo está compuesto de varios módulos, ¿no? Y quisiera empezar con el primero, definiendo la parte de administración,
de los proyectos. DataStage se compone de proyectos. Cada proyecto contiene todos los componentes necesarios para poder trabajar nuestros procesos. Yo puedo, a través de este módulo, el Administrator, poder darles mantenimiento a los proyectos existentes, crear nuevos, eliminar, configurar, y cada uno de estos proyectos tiene sus propias características. Aquí tenemos las opciones de administración y cada uno de estos proyectos tiene una ruta física en el servidor donde se almacena todo lo que se define o se construye para poder manipularlos, para poder administrarlos, para poder realizar, por ejemplo, operaciones de backup para los proyectos que se tienen dentro de la herramienta. El cliente Designer, que es el que estamos viendo en este momento, me va a permitir construir procesos, en este caso los jobs, para poder generar mis procesos de integración de datos. El entorno de construcción está dividido en estas áreas. Primero el área menús, donde voy a encontrar toda la parte de configurativa, para importación, exportación. También hay botones para lo que es la compilación de los procesos, la ejecución. Y en la parte de repositorio, esta es la estructura de directorios que se crea al momento de crear un proyecto. Se crea esta estructura tanto a nivel de DataStage como en disco, las cuales van a almacenar todos los componentes que creemos dentro de la herramienta. En la parte inferior tenemos la paleta que contiene todos los stage. Como verán, aquí tenemos un ejemplo en la parte general. Tenemos varios stage que se utilizan y están agrupados por funcionalidad. Tenemos stage para lo que corresponde a la calidad de datos, base de datos, para depuración, manejo de archivos, de procesamiento, para uso de tiempo real, etc. Y el espacio grande aquí que tenemos a la derecha, que es el canvas, o una traducción que sería el lienzo, es donde vamos a construir nuestros jobs. Para construir nuestros jobs solamente debemos seleccionar el stage que se encuentra en la paleta y arrastrarlos y luego conectarlos entre ellos. Luego cada uno de estos stages se procede a configurar para que pueda realizar su función y poder construir el proceso, grabarlo, compilarlo y ejecutarlo. Luego de realizar eso, se monitorea desde este módulo, que es el director. El director lo que me permite es administrar las ejecuciones, ya que en la parte izquierda tengo todo el repositorio donde se encuentran los jobs, y en la parte derecha tengo los jobs del directorio que esté seleccionando en ese momento. Cada uno de estos jobs que hemos construido tiene un estatus. En el caso de este proceso, estos procesos han sido compilados, se encuentran sin una ejecución realizada. Cuando estos procesos se ejecuten, van a cambiar de estado, van a cambiar un estado de finalizado o abortado, y por cada uno voy a poder visualizar el error a través del log que me genera DataStage para cada uno de estos procesos. El log muestra todos los pasos que se han realizado dentro del job, y cuando se produce algún error o me envía alguna alerta, puedo visualizar la alerta y verificar qué es lo que sucedió y tomar alguna acción al respecto. ¿Okay? La conectividad. DataStage, como les indiqué, me permite conectarme a distintas fuentes de datos, aplicaciones empresariales. DataStage viene ya con conectores para poder trabajar con bases de datos, las más comerciales del mercado, a través de conexiones nativas. En el caso de que no tuviera la conexión nativa, podemos conectarnos a través de ODBC y podemos acceder a esa información. DataStage en la versión que les muestro, que es la 8.7, que es la ventana, la pantalla que están visualizando, tenemos conectores para lo que es DB2, para Netezza, un conector ODBC, conector para Oracle en la versión 10 y en la versión 11, están diferenciados por temas de funcionalidad específica por cada versión, y conectores también para Teradata. La tendencia de DataStage ahora es
ir hacia la conectividad utilizando conectores, que son stage mucho más especializados, con una interfaz bastante intuitiva, y la ventaja es que entre todos ellos la interfaz es muy similar. La ventaja además de este conector es que viene optimizado para la conexión con estas bases de datos. Así como nos pudimos conectar a una base de datos, también podemos trabajar, por ejemplo, con archivos planos. Los archivos planos se pueden trabajar de la siguiente manera. Puedo importar primero, por ejemplo, su metadata, o sea, la estructura. Por ejemplo, si en este archivo que estoy en este momento visualizando se tiene la primera línea con los nombres de las columnas, yo puedo generar una estructura con esos mismos campos, y DataStage me va a determinar, en función de los valores que contiene, qué tipo de dato puede ser. En este caso, para el campo razón social, al momento de importar, él va a determinar que es un tipo varchar y le va a dar una longitud por default. En este caso sería el 255. En el caso de otros campos, él estaría determinando que puede ser un integer o probablemente puede ser un numérico. En el caso que no existieran los campos que indiquen el nombre de las columnas, DataStage le va a dar un nombre referencial, un correlativo, de tal manera que nosotros posteriormente podamos modificar esos campos, el nombre por uno con más sentido, para poder trabajarlos durante los procesos de construcción. Los procesos de creación de jobs que realicen extracción, transformación y carga, es muy sencillo realizarlos, y voy a utilizar como ejemplo un desarrollo que actualmente que hemos realizado. Este cliente se conecta a una base de datos para extraer información y poblarla hacia SAP. DataStage cuenta con un pack for SAP, que es un componente adicional que se instala y se licencia para poder trabajar con componentes de SAP, sean IDOC, sean RFC, sea código ABAP, de tal manera que el desarrollador de DataStage solamente va a necesitar conocer cuál es el componente de SAP que necesita ejecutar para poder realizar el desarrollo. Aquí en este paso ya estamos reduciendo el skill del desarrollador para poder trabajar con componentes de SAP. En este caso, este desarrollo contiene 11 procesos, 11 jobs, y si se dan cuenta, en la parte izquierda cada uno muestra un icono, y todos estos son diferentes. En el caso del primero, el icono que está mostrando en color amarillo corresponde a un tipo de job llamado job server, que es un tipo de proceso mucho más simple en el uso de recursos para poder trabajarlo de una manera mucho más sencilla. Los otros que se encuentran en color rojo son jobs de tipo paralel. Estos jobs de tipo paralel utilizan el tema de multihilos, que vimos el tema de escalabilidad en una de las láminas, para poder aprovechar toda la potencia del hardware sobre el que está corriendo. Estos procesos son bastante pesados, por lo cual necesitan un mayor requerimiento de recursos y de mayor performance. El último job también hace uso de un job de tipo server, por ser un job un poco más sencillo, y estos dos últimos corresponden a los jobs de tipo Maya, que indica que es el schedule que va a ejecutar, donde yo voy a definir la dependencia, qué job va a ejecutarse después de cuál, y si existiera algún error, emitir algún tipo de alerta o control, de tal manera que me controle el flujo de la ejecución. Por ejemplo, corresponde al primer job de la lista que mostré anteriormente. Les he explicado qué hace exactamente. Extrae información desde esta base de datos, que corresponde a una base de datos Unidata, que es una base de datos multivalor. Es procesada y almacenada en un archivo plano. Esto es simplemente lo que hace: conectarse a la base de datos, a una tabla específica, y extraer los campos y los registros que requiera a un archivo plano secuencial en el servidor. El siguiente paso es leer el archivo que se generó en el proceso anterior
operarlo y transformarlo hacia una estructura binaria conocida como dataset, que es una estructura propietaria de DataStage que permite el procesamiento en paralelo y la lectura en paralelo. Esto me va a permitir incrementar la performance en los procesos en paralelo, pues si yo utilizara un archivo secuencial, el proceso de lectura sería desde el inicio hasta el final, siendo la diferencia con el archivo dataset que el archivo dataset se encuentra particionado y es posible leerlo en paralelo de cada una de las partes en las que está dividida. Ya luego de haber generado el archivo dataset del job anterior, ahora pasa por una serie de stage para poder complementar información. La información que se encuentra en este dataset se va a transformar, va a pasar por procesos de equivalencia que corresponden a hacer lookups hacia algunas tablas de equivalencias. Por ejemplo, cada uno de los cuadros indica hacia dónde está validando o contra qué tablas está comparando para poder extraer el código que le corresponde. Pues debe ser el código de SAP con el que debe ser grabado en la RFC, que es la que se va a utilizar. Hay componentes en la cual, por ejemplo, estos stage se llaman stage de transformación, donde se pueden realizar procesos de transformación y son enviados hacia un archivo de salida cuando hay un problema. En este caso, esto viene a ser un control. Cuando mi proceso de equivalencia detecta que hay algún problema, va a generar un archivo de log con el cual vamos a poder realizar algún tipo de medidas correctivas. El archivo de salida para este proceso viene a ser este, que va a ser la entrada para el siguiente proceso. Aquí en este proceso lo que estamos trabajando es el archivo dataset del proceso anterior y estamos generando un correlativo para dividir la cantidad de registros en bloques para poder proceder a su carga. Estamos generando nuevamente un dataset. Ahora tenemos el archivo dataset del proceso anterior y lo vamos a ejecutar a través de este stage de Pack4SAP, que me va a ejecutar un proceso RFC para que inserte directamente en SAP la información que se le está pasando. Este proceso lo que realiza es lee los registros que han sido procesados en el paso anterior y les asigna un estado de ejecución, que es el estado de retorno del componente del Pack4SAP, que me indica si es que los registros fueron procesados correctamente. También el archivo generado es un archivo dataset. El archivo con el estatus de los registros procesados vamos a convertirlo en un archivo plano para que el siguiente proceso lo grabe nuevamente en la fuente con el flag actualizado. Normalmente estos registros vienen con el campo N de no procesado y al finalizar ya debe tener el campo S en el caso hayan sido cargados correctamente en SAP. En el caso que hubiera habido alguna falla, los registros con esos problemas seguirán apareciendo con el campo N, de tal manera que ya luego el usuario procederá a realizar alguna validación sobre estos procesos, sobre estos registros, perdón. ¿Okay? Hay dos procesos que no les he mencionado, que son los de las mallas, que se las voy a mostrar en el momento que ingresemos a la herramienta, debido a que poner la imagen no se iba a visualizar correctamente aquí en la pantalla, así que antes de iniciar el laboratorio, el ejercicio, procederé a levantar los jobs para que lo vean y pueda explicarles en vivo esa parte. La administración del ambiente. El servidor Information Server se administra de manera a través de una consola web. Esta consola web me permite definir todo el tema de definición de usuarios, seguridad, controlar las sesiones activas, puedo visualizar cuántos usuarios están conectados, hacia qué están conectados, qué módulo de la herramienta están trabajando, de tal manera que si existiera algún problema en lo que corresponde a procesos o sesiones que no se pueden eliminar o sesiones colgadas como
como se dice, podemos desconectarla, podemos desconectar todos los clientes, también en el caso que sea necesario. Aquí tenemos una pantalla donde estamos viendo todos los usuarios que están dentro del servidor Information Server. Estos usuarios pueden tener acceso a uno o a todos los componentes de la suite. Por ejemplo, podemos tener un usuario administrador solo de Data Stage, un usuario administrador solo de Quality Stage, otro de Information Analyzer, o uno que tenga acceso a todos, que es el usuario del administrador de la herramienta, en este caso de la suite, que es la que tiene acceso a todos para poder trabajar con cualquiera de ellos o asignar algún permiso que afecte a todos los demás componentes. La administración del ambiente también comprende la creación y eliminación de proyectos, asignación de roles a usuarios, modificación de la configuración de todos los proyectos, y también se pueden crear y modificar variables de entorno. Cada uno de estos proyectos puede tener sus propias variables de entorno, que son muy distintas a las que conocemos como variables de entorno del sistema operativo. Estas variables de entorno solamente son visualizadas por los jobs de Data Stage en el proyecto donde están definidas. No es posible que los jobs de otro proyecto puedan visualizar las variables de entorno del proyecto en que no están, pero sí es factible exportar la configuración de esos proyectos hacia el nuevo proyecto de tal manera que pueda reconocerlos. ¿Okay? Vamos a ir a la parte de laboratorio. Voy a salir de la pantalla de PowerPoint. Para el ejemplo, tengo una máquina virtual que está corriendo en Linux. Okay, aquí yo tengo la máquina virtual que está corriendo en Linux, mi servidor DataStage, y vamos a conectarnos a DataStage. Esta es la interfaz en la cual ustedes se van a loguear para poder ingresar a DataStage. Este usuario tiene que haber sido previamente registrado en el Information Server en la consola web para que puedan asignarle el permiso de acceso y el rol que va a tener en el proyecto. Yo puedo escoger aquí, en este combo, cuál es el proyecto al que me quiero conectar. Yo tengo todos estos proyectos ya creados. Vamos a ingresar al proyecto Unique, donde están los jobs que le indiqué que les iba a mostrar de las mallas. Va a tomar unos segundos en levantar la interfaz y así es como inicio. Les va a mostrar una pantalla donde nos indica qué deseamos hacer, nos muestra todos los componentes que se pueden crear en este momento. En este caso vamos a salir. Este es el repositorio y acá tengo todas mis carpetas y yo puedo entrar a todos los componentes que he creado. Los últimos dos componentes que no les pude mostrar en la pantalla porque iban a exceder un poco la visibilidad son estos dos. Por ejemplo, yo aquí puedo construir mi malla de ejecución. Cada uno de estos stage corresponden a un job. Por ejemplo, este corresponde al primer job, que es el que se ejecuta. ¿Okay? Se le pasan los parámetros que requiere. Este corresponde al segundo proceso. Como verán, también tiene parámetros. Este corresponde al tercer proceso. Y este último al último proceso. Este de aquí viene a ser una malla que es llamada por una malla. El proceso 11 es llamado por el proceso 10. La ventaja de esta forma de funcionamiento es que yo puedo definir submallas que permitan agrupar jobs que realicen algún tipo tengan algún tipo de dependencia, de tal manera que yo no tenga que colocar todos los stages dentro de esta misma pantalla para evitar que sea inmanejable el tema de la administración. Aquí lo que estamos trabajando es una ejecución inicial. Este de aquí ejecuta un job y luego de finalizar va a pasar al siguiente job
luego va a pasar a este stage, donde va a evaluar el resultado del proceso anterior, y si este proceso funcionó bien, pasará a este siguiente job, y en caso no cumpla la condición, va a pasar a este stage que va finalmente a ejecutar un mail y va a finalizar el proceso. Cada uno de los stages que ejecuta un job tiene dos líneas de salida, una azul y una roja. La azul corresponde a una ejecución satisfactoria y la roja corresponde a una ejecución fallida. En caso sea una ejecución fallida en cualquiera de los puntos que ejecute un job, automáticamente enviará un correo indicando que hubo un error. Se configuran el servidor de salida, la cuenta y los recipientes, en este caso los destinatarios, a los cuales se les va a enviar este correo. Como verán, esto de aquí está parametrizado. Todo lo que se encuentre entre el numeral corresponde a parámetros, de tal manera que si en algún momento yo requiero modificar el nombre del servidor de correo, puedo modificar el parámetro y ya no necesito tocar el job. Ahora vamos a ver el proceso número 11, que es el que es llamado y que es uno de los más grandes. Voy a reducir este espacio para que puedan visualizarlo. Ok. Este es el proceso 11. El proceso 11 se encarga de procesar la información y cargarla en SAP. Este proceso inicialmente empezó con menos stage, pero debido a los requerimientos del cliente y la cantidad de controles adicionales, ha ido incrementándose y hemos buscado mantener el orden y también la documentación, por ejemplo, para que podamos saber en qué puntos o ese punto qué exactamente está haciendo. Podemos pegar stage donde podemos poner texto explicativo. En este caso, acá hay una explicación de qué se está haciendo. Y como verán, cada uno de estos hay más de uno donde se especifica qué es lo que se hace. Esta es una manera de documentar cada uno de los pasos que se está haciendo para poder en un futuro realizar algún mantenimiento y saber dónde hacer la modificación. Aquí, por ejemplo, es un proceso iterativo. Este proceso se va a ejecutar n veces, de acuerdo a unos parámetros que recibe, de tal manera que el proceso va a finalizar apenas llegue al último ítem. Y al igual que en el proceso anterior, dependiendo del resultado del proceso, si es que finaliza con éxito, va a enviar un mail que indica terminó satisfactoriamente el proceso, y en caso hubiera algún problema, va a indicar un mensaje que uno o más bloques en este caso no se procesó correctamente. Es posible controlar este tipo de cosas y generar mensajes personalizados para que el cliente pueda tomar alguna acción correctiva para poder solucionar los problemas. Ok, procedo a cerrar este job sin grabarlo. Ok, perfecto. Los dos puntos que íbamos a tocar, primero era conectarme a una base de datos. Yo me puedo conectar a una base de datos de repositorio desde aquí, utilizando la opción de Import, desde el Designer, Table Definition, Start Connector, Import Wizard. Hay un asistente que me permite conectarme a la fuente de datos que vamos a trabajar. En este caso es una base de datos DB2 a la que me voy a conectar, que es justo la base de datos sample que viene con el DB2 y que está instalado en mi servidor de DataStation. Voy a ingresar el password y voy a hacer una prueba de conexión. Me indica que la conexión fue exitosa y procedo al siguiente paso. Me va a dar una ventana de warning para el tema de importación de metadata, la cual acepto. Y me va a mostrar la base de datos, me va a mostrar el esquema y me va a mostrar todas las tablas que
asignadas en este repositorio. Yo puedo utilizar las opciones de aquí en la parte superior. Por ejemplo, yo puedo ver el detalle de esta tabla. Me indica cuáles son los campos, si tiene alguna descripción, si quiero ver la data, voy a hacer una vista previa de la data antes de hacer la importación. También, si es que contara esta tabla con alguno de los primary keys, también va a importar la metadata correspondiente al campo que contiene, que es parte de la primary key. Por ejemplo, voy a importar la tabla customer y voy a proceder a la importación. Ahora la importación me va a permitir almacenar esta estructura. Voy a almacenar aquí en Table Definitions. Y va a proceder a conectarse a la base de datos, extraer la estructura y grabarla en el repositorio. Y ahora me creo una entrada, me creo un elemento dentro del Table Definition con la información de la importación. Acá hay datos descriptivos de dónde lo obtuvo, cómo se llama la tabla, inclusive con el nombre calificado, en este caso del dueño. Me muestra las columnas. Aquí me muestra con los tipos que ha podido importar del DB2, lo más cercano posible a la estructura original. Yo puedo modificar esto, si es que necesito modificarlo. Y necesaria y que tuviera algún tipo de formato. En este caso aplica para lo que es archivos secuenciales. Y lo grabamos nuevamente. Me manda un mensaje de advertencia y lo vuelvo a grabar. Esa es la manera como yo extraigo metadata de una tabla para poder utilizarla luego en el siguiente proceso. Ahora vamos a importar la estructura para un archivo plano. Para eso ya no utilizo esta opción, utilizo la opción Sequential File Definition. Como ustedes verán, aquí en el menú de Table Definition hay muchas maneras de importar metadata de distintas fuentes. En este caso las más comunes son las que les estoy mencionando. Aquí me muestra la interfaz, me indica el servidor. Un punto importante es toda la información que se va a procesar en AtStage. Si fuera un archivo plano, archivo binario, debe estar almacenado en el servidor de AtStage. Si tuviéramos el servidor dividido en varias capas, o sea, en varios servidores, la ruta donde debe estar es en el servidor donde se encuentra el engine. Entonces, aquí vamos a buscar una ruta y nos va a mostrar estos archivos. Para nuestro caso vamos a utilizar este archivo y vamos a importarlo. Este archivo tiene la primera línea con los campos de la columna y tiene delimitado los campos con el character pipe. Ahora vamos a ver las columnas, ok, de acuerdo a lo que le hemos configurado. Si se dieron cuenta, el archivo solamente tiene esta línea con los nombres de las columnas, pero no indica el tipo de dato ni qué longitud es. DataStage automáticamente lo va a determinar de acuerdo al barrido que hace de los datos, de los campos, y determina el tipo de dato que es lo más probable que sea. En este caso, está acertando le pone un valor referencial, el valor por default para una longitud. En esta solamente tiene ¿aló? Sí, hola. Miguel, mantén la cámara quitada. Mantén la cámara quitada mejor, que con el programa se está cargando un poco la conexión. Ok, listo. ¿Continúo? Adelante, adelante. Ok. Como indicaba, he modificado las estructuras
de tal manera que, por ejemplo, el campo estado me indica que es un carácter. Entonces, en este caso debería mantenerlo en 1. De tal manera que sea lo más cercano a la realidad del dato. Al hacer OK, lo que va a hacer es crearme esta estructura en este directorio. Vamos a refrescar el repositorio y ya lo creo acá. Nos da información de cuándo fue hecho, a qué hora, las columnas que lo componen, formato, que me indica que la primera línea tiene las columnas del archivo al que fue importado. Y bueno, las demás estructuras no manejan mayor información relevante para nuestro proceso. Y nos indica el directorio donde fue almacenado, en este caso en el repositorio de metadata. ¿Okay? Ahora vamos a construir dos procesos. El primero que va a leer la tabla que hemos importado, que es la customers. Vamos a hacer un job. Hacemos clic aquí en parallel job. Y vamos a ir a la paleta para ubicar la base de datos. Como ustedes verán aquí, estos son todos los stages hacia la base de datos que me puedo conectar. Puedo conectarme a través de Classic Federation, DB2, Netezza, Informix, ODBC, Sybase, Oracle, Stored Procedures, Teradata, pero en nuestro caso vamos a trabajar con un conector DB2. Luego de hacer de pegar el stage, voy a trabajar con otro stage para transformar algunos atributos. Lo voy a arrastrar y voy a almacenarlo en un archivo secuencial. Muy sencillo. Ahora lo que hago es conectar uno con otro y listo. Voy a grabar el proceso para evitar algún tipo de pérdida. Puedo crear una carpeta. Y creo el job con el nombre que deseo. Lo grabo y listo, ya aparece aquí en mi carpeta, ya se encuentra disponible. Ahora voy a editar esta conexión. Permítame un segundo. Ok, al parecer tengo un ligero inconveniente en la conexión con DB2. A ver, permítanme. Por ejemplo, yo puedo conectarme a través de otro stage también propio para poder trabajarlo. Vamos a conectarme. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Voy a avanzar con el laboratorio del archivo plano mientras veo la corrección de esta conexión con DB2. Ve el archivo plano que inicialmente importé. También vamos a trabajarlo de la misma manera. El archivo secuencial.
Aquí el archivo secuencial yo le defino la ruta a través de esta interfaz. Puedo trabajarlo y me va a mostrar la ruta de dónde puedo sacarlo. Puedo navegar y voy a mostrar la tabla con la cual voy a trabajar. Como ya tengo definido la estructura, voy a importar las características de este archivo. Como ven, automáticamente cambia la forma de acá de configuración del archivo plano. Y también voy a importar las columnas. ¿Ok? Al hacer clic en View Data, yo puedo visualizar aquí los registros de esta tabla antes de continuar con el desarrollo. Como verán, aquí tenemos todas las columnas con sus datos respectivos. ¿Okay? Ahora hacemos clic en OK y vamos a definir la salida de este archivo. Vamos a poner en fuente, vamos a poner el nombre cliente, clientes out.txt. Le vamos a definir que esté delimitado por el campo carácter y que no tenga encomillado y no tiene columnas por el momento. Lo que vamos a hacer es entrar a este stage y aquí en este stage lo que vamos a hacer es mapear cada una de las columnas que vamos a trabajar. Aquí vamos a crear un campo a mano. Vamos a poner descripción. Le vamos a definir de tipo varchar de 50. Ahora, como verán aquí, esta columna está mostrada en rojo. Quiere decir que en la test stage está detectando que esta columna no tiene un campo asociado o una regla asociada y lo va a mostrar en rojo para poder para advertirnos que debemos realizar una asignarle algún valor o alguna regla. Por ejemplo, vamos a hacer, como el campo estado tiene valores A y B, vamos a agregar una regla que si son A, vamos a reemplazar el valor A por activo y B no activo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Ahorita estoy usando solamente el mouse. Vamos a utilizar la función if then else. Podemos mostrar listo. Permítanme. Listo. Entonces, nuestro archivo de salida va a tener 4 campos, de los cuales uno va a ser resultado de una evaluación. Vamos a salvarlo. Aquí. Leer plano. Lo salvamos. Cambiamos los nombres de tal manera que quede de una manera documentada. Ok, entonces procedemos a compilar. Aquí hay un botón para lo que es la compilación. Nos va a indicar si deseamos continuar. Dependiendo del tamaño del job, demora una compilación. En este caso estamos con una máquina virtual, la cual
procesa relativamente rápido, y acá en este caso nos indica que el job no ha tenido ningún problema. Vamos a abrir el director para ver cómo se va a comportar este job y puedan visualizar la ejecución del proceso. Ok, acá tenemos los dos jobs. El job anterior está como no compilado porque nació compilado, solo está salvado, y leer plano, que está como compilado. Este es el log donde se va a generar todas las entradas del avance del procesamiento. Voy a lanzar la ejecución desde aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, perfecto. Les mencioné que cuando existía algún error en el datastage me iba a indicar que existe las entradas para poder determinar qué es lo que falló. Por ejemplo, yo no tengo ahorita permisos para crear el campo, el archivo cliente 2out debido a que no tiene permiso. Eso de aquí lo podemos corregir. Me permite tomar una acción respecto a la ejecución. Luego de corregido, vamos al job. Por ejemplo, hay una característica en el designer que yo le habilito Show Performance Statistics y me va a mostrar estos colores en los links, de tal manera que yo puedo visualizar si es que el proceso ejecutó correctamente. En este caso, al ponerse en rojo los links, indica que ha habido un problema. Vuelvo a lanzar, puedo lanzarlo desde aquí o desde el director, no hay ningún problema, y me voy al director. Pero primero quiero que visualice, cuando esté en azul, corresponde a un proceso en ejecución, y cuando esté en verde, corresponde a un proceso finalizado con éxito. Como ven, hay una diferencia en el proceso. Si vamos a visualizar el monitoreo, podemos ver cuántos registros procesó y cuánto es el tiempo que duró. En este caso fue menos de un segundo. Vamos a ver nuestro archivo resultado. Y aquí tenemos los tres campos que habíamos tomado de la fuente directa y el archivo que hemos calculado. Como verán, todos tienen un valor asignado. Ahora, esa es solamente una de las funciones que se pueden utilizar para poder aplicar lo que es la transformación de la información. ¿Okay? Ahora, regreso a la presentación final. Quisiera cerrar con esta lámina. ¿Qué obtenemos con DataStage? El valor, primero, entregar información oportuna que sea independiente de la fuente o del volumen de una organización, en este caso. Asegurarnos que esta información pueda ser alineada y que esté completa posterior a nuestra ejecución, y que permita crear vistas de negocio para que el negocio en sí pueda tomar decisiones acertadas respecto a esta información que prepara. Y bueno, utilizar volúmenes grandes de información, que como sabemos en las organizaciones actualmente manejan gran cantidad de información, y esta es una herramienta bastante poderosa para poder trabajar con ellas. ¿Qué beneficio? Que vamos a poder asegurar un mejor enfoque para presentar una buena información. Se pueden reducir los tiempos de desarrollo hasta en un 40% utilizando esta herramienta, y bueno, finalmente nos va a ayudar a ganar tiempo en lo que es implementar proyectos de integración, y también estos procesos pueden ser reutilizables en el tiempo dentro de la organización. En el avance de cada proyecto se pueden reutilizar los componentes. Bueno, eso sería toda la parte explicativa, y bueno, a la espera de sus consultas o preguntas. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Efectivamente pasamos, ponte ya la cámara si quieres, ya que hemos terminado la conferencia. Y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis realizar las preguntas levantando la mano, accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control.
Y yo os abriré el micrófono. Aprovechar ahora que tenemos a Miguel. Todos recibiréis la grabación de este webinar, pero lógicamente no tendréis la posibilidad de preguntar tanto sobre el curso como sobre la herramienta, sobre un poco la presentación que ha hecho Miguel de la herramienta. También podéis plantear las preguntas vía el chat. Podéis plantear las preguntas vía el chat y yo se las trasladaré a Miguel. A ver, Miguel, coméntanos, ¿qué es lo que tiene que tener instalado el alumno para seguir el curso? Bueno, en este caso sería más que nada, a ver, ¿cómo normalmente se lleva el curso? Se lleva con un cliente instalado en su laptop conectándose a una máquina virtual. Vamos a tener cierta restricción, vamos a tener ciertos problemas en este caso, porque los ejercicios de laboratorio tienen que realizarse directamente sobre una máquina, sobre un motor de DataStage. En todo caso, lo que podemos hacer es, los ejercicios serían realizados directamente por mí para poder trabajarlos, ¿no? O sea, paso a paso para poder desarrollarlos y bueno, esa sería la forma del trabajo. Uh-huh. ¿Qué perfil técnico, qué, digamos, base técnica tiene que tener la persona que siga el curso? Manejo de SQL, Business Intelligence, alguna experiencia con Business Intelligence o con alguna otra herramienta similar, ¿no? No hay ningún problema. Como te digo, el curso es bastante esencial, pues son los cursos base, los conceptos iniciales para poder trabajar con la herramienta. Vale, has comentado las horas del curso, ¿cuántas horas son? Son 24 horas. Son 24 horas, bien, y lo podréis comprar el acceso al curso en tecnowebinars.com. En tecnowebinars.com es donde pondremos en breve las fechas para la realización del curso. Pues muy bien, Miguel, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos verte directamente en otro webinar o ya directamente en el curso, dependiendo de quién sea. Perfecto, igual si hay alguna consulta que se genere posterior me la puedes redirigir a mi correo y bueno, gustoso de si quieres poner a la vista que veamos tu correo, por si alguno tiene alguna duda. A ver, permíteme. Lo puede visualizar, ¿no? A ver, ahí está, efectivamente. Bueno, quítale exacto, msclen @hotmail.com. Así es. Ok. Bueno, pues ahí tenéis el mail. Y nada, estaros atentos a tecnowebinars.com. Como digo, recibiréis toda esa información cuando pongamos la fecha del curso. Oye, Miguel, un saludo allí a Lima. Igualmente, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber asistido al webinar de hoy. Lo dicho, estaros atentos a tecnowebinars.com para este y otros muchos webinars sobre IT. Un saludo desde Barcelona. Adiós. Hasta luego.